Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, hoy vamos a ver cómo vemos las guías de análisis 1 para el CDC de Ingeniería. ¿Sí? Ya que arrancamos el año, ahora en enero, vamos a tener todo enero y todo febrero como para poder ver estos temas y ver cómo nos preparamos para el año, para los chicos que se hayan anotado en el CDC de Ingeniería o de Ciencias Exactas. ¿Sí? Entonces lo que yo les voy a mostrar hoy va a ser a vuelo de pájaro, de una forma rápida, cómo son las guías de análisis 1 y más o menos cómo hay que prepararlas y cómo habría que organizarse como para prepararlas bien, más o menos. Cada uno en este tema, ya sabemos que las materias del CBC en este sentido no son las primeras materias filtro, pero básicamente lo que tienen es que son las primeras materias de la carrera y que obviamente se pega un salto de lo que uno viene viendo en el colegio generalmente. O sea, el salto con lo que uno ve, la diferencia de temas que uno ve respecto a lo que es el colegio, a lo que es esto es mucha y a veces, bueno, hay que acostumbrarse un poco. Entonces, la idea con esto es, mi idea hoy es tratar de mostrar todo lo que se pueda en este tema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy son básicamente las primeras 11 prácticas de análisis. Si es que hay alguna más, en general son estas, depende de la cátedra, si puede haber una más o una menos, pero en general son siempre estas. Y generalmente nosotros tenemos dos parciales y tenemos el examen final, el último examen que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar más o menos es el orden de los temas. ¿Sí? Las materias de análisis 1 en todas las facultades, esto sirve porque si bien la guía de la UA es muy buena, pero sirve para otras facultades. Si hay otros alumnos que quieran estudiar para lo que es la UTN o que quieren estudiar para la UCA u otras facultades, es una guía que es muy completa y que tiene ejercicios de todos los temas. Entonces, y no solamente sirve para lo que es ingeniería, sino para económicas y demás. Obviamente que económicas tiene su propio análisis 1, pero esta de análisis 1 es muy completo también. Entonces, les voy a mostrar cómo es básicamente la guía. Esta es la guía del año pasado, de 2017, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo parte por parte. Yo voy recorriendo la guía y les voy mostrando a vuelo de pájaro cuáles son los temas más importantes. Primero nosotros lo que tenemos es, en la práctica 0, nociones preliminares, ¿sí? La guía 0 básicamente es un repaso de lo que ustedes vieron en el secundario, más algunos temas de ingenio, algunos problemas un poco más fuera de lo normal. Después tenemos funciones reales, ya empezamos con funciones directamente, números reales y el tema de las propiedades de los números en la práctica 2, sucesiones en la práctica 3, que es un tipo especial de funciones, en la práctica 4, límites y continuidad, que es un tema clave que generalmente se termina en el secundario de ver, derivada, que es la práctica 5, tema muy importante para lo que es matemática. En la práctica 6 tenemos el teorema de valor medio. Después en la 7 el estudio de funciones, y eso generalmente hay secundarios que muchas veces toman estudio de funciones. Teorema de Taylor, que esto es más para que nada para los polinomios que son de aproximación de funciones, sí, que es un tema complicado, o sea, algo complejo, pero que tiene sus vueltas también. Después en la práctica 9 integrales, generalmente en la secundaria no se llega a ver integrales o se ve muy poco, entonces acá se va a ver bien en profundidad. Luego tenemos la práctica 10, aplicaciones de la integral, y por último en la práctica 11, las series. ¿Sí? Más allá después de eso tenemos cuáles son los libros recomendados. Yo después les voy a dar una serie de libros que son importantes y que pueden ser muy útiles para poder estudiar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ver a vuelo de pájaro las primeras guías como para que se den una idea. ¿Sí? Fíjense la práctica 0, en la parte de los ejercicios preliminares, acá nosotros tenemos ejercicios o cuentas que son muy parecidos a lo que se ven en los primeros años del colegio, ¿sí? O sea, por ejemplo, sumar fracciones, fíjense, sumar fracciones de mismo denominador, de distinto denominador. Luego tenemos estas cuentas que son básicamente para separar en términos y darle un orden, ¿sí? A las cuentas, ¿sí? Va haciendo como un repaso genérico, ¿sí? En realidad estos ejercicios se hacen muy en orden, ¿sí? Después vamos a hacer un par, pero son ejercicios que su objetivo es básicamente ustedes refresquen los temas y que tienen un orden para hacer las cuentas, ¿sí? Es muy importante que en matemática nosotros tengamos orden para poder trabajar y hacer las cuentas bien. Luego empieza la parte ya de ecuaciones o de desarrollo de polinomios y demás, que es un poco más abstracta, pero que no es para nada rara, digamos. Nosotros acá podemos ir sacando otras cosas y desarrollar términos como los polinomios. Acá básicamente lo que nos piden es tratar de aplicar operaciones de la propiedad distributiva, en este caso, si en el caso de esta cuenta, por ejemplo, aplicar distributiva, lo mismo en este caso. Si no hay que resolver ninguna ecuación acá, sino que es solamente aplicar las propiedades. Acá ya en el punto B se pasa, por ejemplo, lo que es el factoreo. Si ustedes se acuerdan de lo que es el teorema de Ruffini, factoreo de polinomios, todos esos temas empiezan a tocarse a partir de acá. Fíjense el ejercicio 3 que nosotros tenemos representar en el plano estos siguientes puntos, y esto es básicamente con el diagrama de ejes X e Y, que son vectores, ¿sí? Muchas veces esto se ve a veces en el colegio, si no se ve, está más que nada aplicado a física, pero también se usa mucho en el tema de funciones.
Luego fíjense que nosotros tenemos acá es el ejercicio 4 que empieza con un poco de lo que es la nomenclatura en matemáticas. Si nosotros en matemática tenemos una nomenclatura especial o más sintética como para no estar siempre escribiendo en palabras todo lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, cuando nos piden en este caso representar en el plano los siguientes conjuntos de R2, entre off the record es lo que es el plano, ¿sí? Los variables de X y Y. Cuando yo tengo dos letras distintas, dos conjuntos de números distintos que van a estar en el mismo plano. Entonces, por ejemplo, en ejercicios como este, donde yo tengo que representar este conjunto, me dice todos los puntos X, Y pertenecientes a R2, o sea, pertenecientes al plano, tales que, la barra siempre se lee como tales que, ¿sí? X es igual a 1. Entonces, bueno, hay que ir dibujándolo. Esto lo vamos a ir viendo en otro video, sí, pero esto para que se den una idea de con qué es lo que nos vamos a encontrar en la práctica 0. Fíjense que la práctica 0 no es muy larga, ¿sí? Yo después les voy a mostrar a mi criterio de otras prácticas que para repasar los temas secundarios están muy buenas y que pueden tocar los temas que a lo mejor a lo mejor puede pasar que uno salió de secundario, pasó un tiempo y después se anotó en la facultad y a lo mejor no tiene los conocimientos tan frescos, puede pasar que haya que reforzar un poco más esos temas. Entonces no está mal contar con guías que toquen más los temas más de geometría y demás. Igual no se preocupen porque todo esto se vuelve a ver más adelante, pero para que se tengan una idea, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el tema de funciones. Tema clave en lo que es ingeniería exactas, porque ustedes desde el momento que empiezan la facultad, todas las materias que ustedes tengan, física, química y las materias aplicadas van a tener funciones y gráficos, entonces es muy importante tener en cuenta ese tipo de fórmulas matemáticas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá nos dan algunos ejercicios de interpretación, de cómo interpretamos este enunciado con una función, cómo hacemos para decir si estos conjuntos son o no funciones, sí que eso es importante. Luego después nos piden dibujar funciones que sean crecientes, que sean decrecientes, que tengan máximos, mínimos. Estos más o menos son ejercicios que no son muy exactos, pero que su idea es tratar de refrescar esas ideas, de saber cosas básicas, qué es una función, qué condiciones cumple, qué cosa es una función y qué cosa no es una función, ¿sí? O sea, eso es uno más o menos abuelo de pájaro se da cuenta en los gráficos, por eso es importante practicarlo, ¿sí? Bien, después tenemos, fíjense, estos ejercicios que son un poco más elaborados, donde nos piden sacar funciones lineales que satisfagan lo que pide ahí, ¿sí? Básicamente en este caso, si nos piden satisfacer esto, se puede interpretar como que una función pase por dos puntos. Y acuérdense que nosotros teníamos las variables en X y las variables en Y, que eran la imagen de eso que nosotros teníamos acá, ¿sí? Bien, y esto sigue con distintas cuentas, y son ejercicios de todo como para ir en precalentamiento, porque obviamente después lo más importante viene después, ¿sí? Acá el tema importante es el tema de composición de funciones. Yo les recomendaría que no se larguen a hacer directamente la guía sin antes tener una comparación con un buen libro de teoría. O sea, obviamente que hay muchos libros de cálculo. Lo importante es también darse cuenta cuál es el estilo que tiene la materia y cómo la toman en la cátedra. Entonces, yo particularmente soy más inclinado a tratar de tomar un solo libro de referencia y después consultar otros libros así extra por otro lado, si es que el tema lo amerita, o el tema a lo mejor no lo tengo en ese libro particular, pero digamos, no hay que volverse loco con esto, porque lo más importante en este tipo de ejercicios es tratar de practicar mucho. Es la clave para probar bien y para sobre todo tener buen entrenamiento con análisis 1 es practicar mucho. Entonces a lo mejor estos ejercicios, más allá de que uno se haga toda la guía, a lo mejor no alcanzan, o a lo mejor uno tiene que seguir haciéndolos hasta que uno sepa que logró la maestría o que logró la práctica suficiente como para ir bien a un examen. Acuérdense que ingeniería se practica, ingeniería exacta se aprenden practicando, se aprenden ejercitando el arte o el dominio, ¿sí? Fíjense, después tenemos ejercicios de calcular el dominio de funciones, ¿sí? Vamos a ver algunos videos en particular de esto. Funciones logarítmicas, funciones exponenciales. Luego tenemos el paquete de funciones de las funciones trigonométricas, y estos tienen que ver con el paquete de funciones fundamentales que tenemos en matemática. Nosotros en matemática hay muchas funciones, pero nos trabajamos con un set de más o menos 5 o 6 tipos de funciones. Obviamente son infinitas, ¿no? Pero de las que son más comunes. Entonces ahí tenemos las trigonométricas, las exponenciales, las lineales, las polinómicas, entre otras, ¿sí? Conjuntos, muy importante el tema de saber conjuntos, y después pasamos ya al tema de los números reales, donde acá ya esto es más de teoría matemática, pero que también puede ser importante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? En la parte de conjuntos de números reales, acá básicamente lo que nos piden es representar los números
En el ejercicio 1 por lo menos nos piden representar los números, tratar de dibujarlos, ubicarlos en la recta, representar dominios, ¿sí?, de los conjuntos, de los conjuntos de números, que esto lo vamos a ver más adelante, y después de representar los conjuntos que están establecidos en esta nomenclatura de funciones, ¿sí?, entonces de intervalos. Entonces, todos estos ejercicios, ¿sí?, yo personalmente, obviamente cada uno tiene su tiempo, ¿sí?, para poder llevar la materia al día. En realidad, la idea con esto es tratar de, como sugerencia, yo ahora en un rato les voy a mostrar cuál es un gráfico tentativo como para poder lograr planear bien esto. Pero por lo menos hasta ahora estamos viendo cuáles son las primeras unidades, ¿sí? Sucesiones va a ser otra unidad básica que viene después, pero sucesiones igualmente ya es una unidad que empieza ya con temas que generalmente no se ven tanto en el secundario. Hay veces que sí, pero es un tipo especial de funciones y después eso lo vamos a ver. Yo ahora les voy a mostrar un Excel, ¿sí?, donde ustedes pueden poner básicamente un cronograma tentativo de la materia. Esto lo voy a hacer basado en el calendario del CDC del año pasado, donde nosotros vemos cómo planificar para poder hacer una buena cursada de análisis 1.